¿Qué? ¿Alguien me recuerda en qué nos quedamos? Lo de caída libre y esas cosas. Ah, la actividad que se les quedó pendiente, ¿no? De tarea. Sí. Sí. Ok, entonces, pues vamos a revisarla. Alguien que me platique qué encontró sobre, qué investigó sobre cuerpos de caída libre. Yo investigué, bueno, lo que encontré fue que un objeto caía verticalmente desde cierta altura. Y es un movimiento rectilíneo el que hacen, uniformemente acelerado. O movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ok. ¿Alguien más? Pues yo encontré que dependiendo de la masa y la aceleración, que depende de la masa es la aceleración del cuerpo. Ok. ¿Alguien? Por lo que no cambia la velocidad, lo que cambia es la aceleración. ¿Cómo? Bueno, sí, ya me dijeron aquí. Bueno, ya me regañaron. Me dice, ya me acordé. Es la velocidad, la aceleración se queda constante en la misma velocidad ahora sí, de la gravedad. Muy bien. ¿Quién más investigó, chicos? Solo dos hicieron la tarea, los demás no. Pues yo investigué que un objeto en caída libre es aquel que se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad, y baja en el momento en el que es liberado. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿A qué tipo de La función? aceleración debido a la fuerza. Sí, te escuchamos, César. La caída podría ser la aceleración debido a la fuerza de gravedad. Sí, la aceleración es referente a lo que es la gravedad. ¿A qué función pertenece el movimiento de caída libre de los cuerpos? A la aceleración, ¿no? ¿Alguien más? Podría ser resistencia. También podría ser la aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad. Todos encontraron que la caída libre solamente era vertical. ¿Algún otro encontró otro tipo de caída libre? Profe, yo sé que hay una caída libre que es como un péndulo, que la gravedad va haciendo que se mueva de un lado a otro conforme el peso del objeto, pero hasta un Ok, determinado ¿alguien punto. más encontró otra cosa? De hecho, yo lo podría poner como un ejemplo que dependería de varios factores, como por ejemplo los que saltan de paracaidismo toman en cuenta el día, el clima, la gravedad y otros factores como la velocidad del viento. Muy bien. Parabólicas.
hay otras que son parabólicas, ¿no? Entonces, esas también son importantes. Normalmente trabajamos con caídas libres, ya sean verticales o aquellas que tienen una forma parabólica. Entonces, ahora sí, podemos pasar a lo que es a qué tipo de funciones. Ya vimos diferentes tipos de funciones, ¿no? O por lo menos algunas de las más comunes. Ahora sí podemos contestar, ¿a qué tipo de función pertenece el movimiento de caída libre? Vertical no. A la función en X. A la función en X. Ok. ¿Qué otra? Pero no alcanza. Solo por la función. También podría ser la parabólica, ¿no? Dijimos que teníamos dos tipos de funciones. Una de ellas puede ser, si yo tengo un objeto, supongamos que este es mi objeto, y luego dejo caer desde el segundo piso, por decir algo. Ujú. Podría ser así. U otra donde yo lo esté arrojando desde aquí. Y esta vaya a ser algo así. Pero si se dan cuenta, todas estas, bueno, es ya sea la caída en forma vertical o en forma parabólica, depende en una parte de lo que es la gravedad Disculpe, profe. y en otra, pues, ¿sí? También depende mucho de qué lado del peso del objeto. O sea, si de un lado es más pesado que del otro, va a caer más rápido un lado así. Exacto. Depende igual del peso. Y ajá, De su centro de gravedad principalmente, ¿no? efectivamente. Depende mucho del centro de gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro objeto? Yo aquí lo estoy haciendo, digámoslo así, facilito, porque tengo, digamos, dos pelotas, pues entonces, con el que estaríamos pensando que el centro de gravedad pues, lo tienen en el centro. ¿Qué es lo que va a pasar con esta? Pues va a depender igual su posición mucho del tiempo, ¿no? Entonces, depende de qué tanto tiempo haya transcurrido. Yo puedo decir en qué posición va a estar mi objeto o cuánto tiempo tarda en caer al piso, puedo determinar. Cuando trabajamos con la función parabólica, puedo también determinar el punto máximo que éste toma. No puedo decir que ésta siempre va a seguir creciendo y creciendo, ¿no? Siempre que aventamos un objeto, llega a un punto máximo y luego, por la gravedad, pues tiene que volver a caer al piso. Esos son normalmente los tipos de caída libre con los cuales trabajamos. ¿Cómo se escribe la función de la caída libre en términos de X y Y? ¿Alguien la investigó?
¿Nadie? ¿Sí hicieron la tarea? ¿No hicieron la tarea? ¿O qué pasó? Chicos. Sería, ¿cómo se escribe la X y Y? ¿Es lo que se refiere? Sí, se supone que para todo tenemos una función, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo agregar lo que es mi plano cartesiano. Pues sería una gráfica, ¿no? Bueno, se escribiría así, por la ¿Cómo? altura. No. Mm, Profe, ¿No sería más bien una fórmula? ¿Perdón? ¿Que no sería más bien una fórmula? Una fórmula, es lo que estamos buscando. Una función, una fórmula, como ustedes le quieran. Yo tengo una fórmula profe, ¿Sí? que es h menos mitad de gravedad de tiempo al cuadrado. Pero, H menos. menos mitad de tiempo, bueno, medio, que sería gt, Ajá. gravedad al cuadrado. ¿Así? No. Un medio de gravedad al cuadrado, ¿no? Un medio gt, gravedad al cuadrado. Un medio, ajá, Un medio gt, o sea, gravedad y tiempo al cuadrado. tiempo al cuadrado. Sí. Ah, ok. ¿Alguien tiene Otra otra? sí ya, Pero aquí no me yo- falta yo- como un igual, no sé. El igual es profe. y es igual a, esa es la fórmula de y. Ok. La otra, ¿qué iba a decir su compañero? Perdón. F de X igual a X cuadrada más Y, o lo podrías poner en signo negativo, que sería menos Y. A ver otra vez porque creo que te escuché cortado. No escuché completo. F de X igual ¿Es mi internet o somos todos? Nada más escuché F de X. Y, pero negativa. No, es internet. Ya. Bien. Ah, bueno. Escríbelo mejor en el chat. es lo que iba a decir. Sí, porque no te entendemos. Otra fórmula que tengo es la de v, que es igual a menos g por tiempo. Ok, velocidad, ¿no? Ajá. Su compañero que dice. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. X al cuadrado menos Y. Esto no me convence. ¿Alguien encontró otra? Las que normalmente ocupamos son esta. Y esta. Y pues ustedes ya conocen lo que era la aceleración esta. Pues la aceleración va a ser igual a menos la gravedad. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Escribimos la bola azul, y les voy a poner la figura aquí. La bola azul de la figura, ahorita se las pongo.
representa un cuerpo suspendido sobre el suelo. El cuerpo está a una altura de 40 metros. Ay. Dice... Calcula los valores de posición y velocidad. ¿Los qué, perdón? Calcula los valores de posición y velocidad. Entonces tenemos algo así. Y vamos a decir que aquí está el suelo. Tenemos nuestras fórmulas. Y igual a H menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí le vamos a agregar que el tiempo que tarda en caer el cuerpo es de 2.86 segundos. Vamos a calcular, bueno, aquí ya nos dijeron que la altura de ese objeto con respecto al suelo es de 40 metros. Yo quiero saber a los 46 segundos si T es igual a 0.46. Segundos, ¿en qué posición está? Entonces, para eso, pues vamos a utilizar nuestra fórmula. La Y me indica posición. Conozco la altura, que vienen siendo los 40 metros. Entonces, esta me va a quedar Y igual
a 40 menos 1/2 de la gravedad, que es 9.8 y este lo tengo que multiplicar por el tiempo al cuadrado. Dijimos que era para 46 segundos. Ahí ustedes lo ponen bien. 0.46 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Ustedes hacen las operaciones. ¿Alguien ya lo calculó? Multiplicamos primero 0.5 por 0.98 por 0.46, pero el 0.46 lo elevan al cuadrado antes. ¿Cuánto les da? Resultados 25,000 Y. ¿Cuánto? 25,000 Y. 25,000. Bueno, es lo que me salió, creo.
¿No? Profe, a mí me salió, ¿No es 30, menos 38.96? Sí. a mí me salió 41.03684. No, a ver, si dijimos que la altura máxima era 40, Entonces, ¿cuál es? aquí tienen que restar. Es la que dijo su compañero de 96. 38.96. ¿Ok? Tengan cuidado en esta parte. Primero elevan al cuadrado el punto 46, que les da punto 2116. Ese lo van a multiplicar. Lo que yo hice fue multiplicar primero 1/2 por 9.8, me dio 4.9. Entonces el 4.9 lo multipliqué por punto 2116. Eso me da 1.03684. Y a la altura que era 40, ahora sí le resto el 1.03684 y eso me da el 38.96. Viene siendo mi altura. Para saber a qué velocidad va con respecto del tiempo, en el mismo tiempo que estábamos trabajando para 0.86 segundos, la fórmula que debemos de utilizar es velocidad es igual a menos gravedad por tiempo. Entonces, ponemos la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y tenemos el tiempo, entonces multiplicamos esos dos valores y vamos a obtener que la velocidad cuando está en el tiempo punto 46 segundos va a ser de menos 4.51 metros sobre segundo. ¿Ok? Hacemos un segundo ejemplo. Un vaso de agua situado al borde de una mesa cae hacia el suelo desde una altura de 1.5 metros. ¿De cuánto? 1.5 metros. Punto y seguido. Considerando que la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado, calcular, inciso A, el tiempo que ¿Puedo va... repetir, por favor, profe? Considerando que la gravedad es de 10 metros sobre segundo cuadrado, calcular, inciso A, el tiempo que está el vaso en el aire. Inciso B, la velocidad con la que impacta en el suelo. La velocidad con la que impacta en el suelo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Ahí nos dice que la altura es igual a 1.5 metros. Nos da otro valor para la gravedad que son 10 metros sobre segundo cuadrado. Y se supone que si yo quiero saber, ¿qué quiero saber? El tiempo que está el aire, el vaso en el aire y la velocidad con que impacta en el suelo. Entonces, ahí es importante la posición en la cual yo voy a estar trabajando.
Para esto quiero saber cuándo la posición sea 0, es decir, que ya haya tocado el suelo. Entonces van a ser 0 metros. Ahí como tal, a lo mejor no me lo dice el enunciado, así específicamente, pero sí me lo da a entender. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestra formulita y tenemos que hacer un despeje, ¿no? Entonces la fórmula era Y igual a H menos un medio, no me equivoco, de la gravedad por tiempo, ahí está es una G, por tiempo al cuadrado. Vamos a despejar mi valor de H, todo lo demás lo vamos a pasar del otro lado. Perdón, el valor de T vamos a despejar. ¿Cómo lo despejamos? ¿Alguien sabe cómo lo hacemos? Me dice, yo lo hago. Raíz cuadrada, ¿no? Antes de la raíz cuadrada, no puedo. Si pongo raíz cuadrada, pues ya me amuele. Primero voy a dejar a la T de alguno de mis lados de la igualdad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El H que está sumando, lo voy a pasar restando. Me queda como Y menos H va a ser igual a menos un medio de la gravedad por T al cuadrado. Después, ¿qué hago? Esto es lo mismo que si yo lo escribo así. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2, sobre menos 2. ¿Ok? Es lo mismo. Y aquí voy a tener Y menos H. Entonces, este menos 2 que está dividiendo lo voy a pasar al lado izquierdo multiplicando y me va a quedar como menos 2 que multiplica a Y menos H. Esto va a ser igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la gravedad que está multiplicando la voy a pasar dividiendo. Me queda como menos 2 Y menos H entre la gravedad. Ahí. Esto es igual al T elevado al cuadrado. ¿Cierto o no? Y ahora sí, lo que decía su compañero. Voy a aplicar en ambos lados la raíz cuadrada para poder eliminar a mi valor. Entonces voy a tener que T va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 por Y menos H entre la gravedad. Y esa es la fórmula que voy a utilizar. Sustituimos nuestros valores. Va a ser raíz cuadrada de menos 2. Y dijimos que iba a ser 0. Menos H va a ser 1.5.
y la gravedad nos decía que eran 10. Realizamos las operaciones. Y llego a que esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 décimos. Y calculando esto va a ser aproximadamente 0.55. Ese va a ser el tiempo en que el vaso va a estar en el aire, es decir, lo que va a tardar desde la altura de la mesa hasta llegar al piso van a ser 0.55. Para el inciso B nos pedían la velocidad. Ay, ¿qué les dije? Inciso B, la velocidad con la que impacta el suelo. Para eso pues vamos a utilizar la misma fórmula. Velocidad va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. El tiempo ya lo acabamos de determinar, que es 0.55 segundos. Entonces lo vamos a multiplicar por nuestro valor de la gravedad, que es 10. Entonces queda menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Por el tiempo que es 0.55 segundos. Y esto nos va a dar que la velocidad pues es muy fácil de calcular. 5.5 metros sobre segundo. Ok, entonces no está complicado. Estos temas supongo que ya los vieron en física. Entonces, pero si se dan cuenta, bueno, aquí estamos trabajando con una función en el eje, una función paralela a mi eje Y. Ya habíamos visto que pues habían diferentes tipos de caída libre. La siguiente clase les voy a presentar un ejemplo cuando trabajamos con una parábola. Es un poquito, no está complicado, pero es un poquito más trabajo para hacer con esto. Ok, entonces ese lo vamos a dejar pendiente y vamos a trabajar con gráficas de funciones. En el archivo que les pasé, vienen diferentes gráficas. La actividad en la que nos habíamos quedado eran las funciones elementales y trascendentes, no elementales y trascendentes. Hicimos la relación de las gráficas con la función y luego ya seguía la construcción de gráficas. Entonces vamos a empezar a graficar nuestra primera función. Del inciso A, las gráficas de color verde. El primer inciso es x al cuadrado más 1. Entonces vamos a realizar cada una de sus tablas y sus gráficas. Tengo quién es mi función. F de x igual a x al cuadrado más 1. Y vamos a hacer su tablita de x y de mi función f de x. Para la primera gráfica voy a tomar valores del menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y voy a calcular la primera, que sería f evaluada en menos 3. Esto pues va a ir cambiando dependiendo de mi función. Me dice que es x al cuadrado menos 1, entonces sería menos 3 al cuadrado más 1. Esto que es igual,
Menos por menos más, 3 por 3 me da 9. Más 1. Entonces, f evaluada en menos 3 va a ser igual a 10. Calculo mi siguiente valor, f evaluada en menos 2. Va a ser menos 2 al cuadrado más 1. Serían 4 más 1 igual a 10. Y así con cada uno de ellos. ¿Dudas? ¿Sí? ¿No? No, No, profe. Ok. Terminamos de calcular esta. F evaluada en 0 va a ser igual a 0 al cuadrado más 1. Y por último, f evaluada en 3 es igual a 3 al cuadrado más 1. Esos son los puntos con los que voy a trabajar. Son los que van a ver a continuación. ¿Okay? El primero era f evaluada en menos 3. Va a ser 10. Ay, esto es 9. F evaluada en menos 3 va a ser 10. Ya está, voy a empezar a colocar los puntos. F evaluado en menos 3. El siguiente, menos 2,5. Menos 2,5. El siguiente es menos 1,2. 0,1. 1,2. 2,5. Y 3,10. Si se dan cuenta, pues corresponde a una parábola. ¿Quién era mi función? Era x al cuadrado más 1. Es la de color rojo, así es como va a quedar mi parábola. Van a trabajar, bueno, con el inciso B. Les voy a pedir que hagan esta gráfica. En esa misma gráfica van a poner las gráficas de la función del inciso B, del inciso C y del inciso D. Eso se les va a quedar de tarea, hacer las gráficas para B, D, B, C y D. Hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Dudas, Con los chicos? valores de menos 3 y hasta el 3. Sí, tomen los mismos. Menos 3, menos 2,
menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces se les quedan 3 gráficas y las revisamos en la siguiente clase. Voy a pasar Pero lista. puro resultado, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, vamos a, como aquí los Sin gráfica. a ver, a cada una de las funciones les van a hacer el mismo procedimiento. Para X, en menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y van a ponerme F evaluada en menos 3, cuánto les dio, F evaluada en menos 2, cuánto les dio, etc. Ya que hicieron esta, en la misma gráfica, se supone que ustedes debieron de haber hecho esta gráfica ahorita en su cuaderno para que les quedara como ejemplo. En esa misma gráfica ustedes me van a poner las otras 3, el inciso B, C y D. ¿Ok? O sea, van a ser 4 en una misma gráfica. Sí. Ah, ok, ya. 4 en una misma gráfica. ¿La podemos hacer en GeoGebra o no? Ok, pero entonces la imprimen y la pegan. No, mejor no. Bueno, como sea, ¿verdad? No, pues más fácil la hacen en su libreta, ¿no? Como ustedes Mejor de quieran. las dos formas, profe. Sí, como ustedes se les haga más fácil. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora sí, paso lista.